Levántate, hay buenas nuevas para ti. Maranata, el Señor viene. Hoy es 1 de abril, la mayor obra del mundo. Marcos 16:15 dice: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura es la orden de Cristo. No quiere decir esto que todos sean llamados a ser pastores o misioneros en el sentido común de la palabra, pero todos pueden ser colaboradores con Él para dar las buenas nuevas a sus semejantes. Se da la orden a todos, grandes o chicos, instruidos o ignorantes, viejos o jóvenes. Sobre todo aquel que conoce la verdad para este tiempo, descansa la responsabilidad de darla a conocer a otros. Los siervos de Cristo son en gran medida responsables del bienestar y la salvación del mundo. Han de ser colaboradores de Dios en la obra de ganar almas para Cristo. El tema que atrae el corazón del pecador es Cristo y Cristo crucificado. Sobre la cruz del Calvario, Jesús se revela al mundo en un amor sin paralelo. Presentadlo a las multitudes hambrientas y la luz de su amor ganará a los hombres y los llevará de las tinieblas a la luz, de la transgresión a la obediencia y la verdadera santidad. La contemplación de Cristo en la cruz del Calvario despierta la conciencia para que perciba el carácter odioso del pecado, como no puede hacerlo ninguna otra cosa. Cristo, colgando de la cruz, era el Evangelio. Ahora tenemos un mensaje. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los miembros de nuestra iglesia no querrán conservar los ojos fijos en un Salvador crucificado y resucitado en quien se centran sus esperanzas de vida eterna. Este es nuestro mensaje, nuestro tema, nuestra doctrina, nuestra advertencia al impenitente, nuestro estímulo para el sufriente, la esperanza para cada creyente. Si podemos despertar el interés de los hombres para que fijen los ojos en Cristo, podemos ponernos a un lado y pedirles únicamente que continúen fijando los ojos en el Cordero de Dios. Aquel cuyos ojos estén fijos en Jesús dejará todo, morirá al egoísmo, creerá en toda la palabra de Dios que es tan gloriosa y admirablemente ensalzada en Cristo. Es privilegio de todo cristiano no solo esperar, sino apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan su nombre llevasen frutos para su gloria, cuán prestamente quedaría sembrada en el mundo la semilla del Evangelio. La última mies maduraría rápidamente y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Maranata, un libro de Elena G. de White. Encuentra mucho más en www.devocionmatutina.com. ¿Estás contento con lo que haces? ¿Cómo estás en este momento? Mi vida hoy, el impulso que necesitamos para comenzar el día. Una vida de progreso. Hoy es 1 de abril y nuestro tema, la escalera del cristiano. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8 dice: Poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras están llenas de instrucción y hacen sonar la nota tónica de la victoria. El apóstol presenta ante los creyentes la escalera del progreso cristiano, en la cual cada peldaño representa un avance en el conocimiento de Dios y en cuya ascensión no debe haber detenciones. Fe, virtud, ciencia, temperancia, paciencia, bondad, fraternidad y amor representan los peldaños de la escalera. Somos salvados subiendo escalón tras escalón, ascendiendo paso tras paso hasta el más alto ideal que Cristo tiene para nosotros. De este modo, Él es hecho para nosotros sabiduría y justificación, santificación y redención. No es preciso tener esos pasos sucesivos ante los ojos del entendimiento, ni es menester contarlos al empezar. En cambio, fijando la vista en Jesús,
Atentos únicamente a su gloria, progresaréis. Dando un paso tras otro, se puede escalar la cinta más elevada y se puede llegar por fin a la cumbre de la montaña. No os dejéis abrumar por la enorme suma de trabajo que debéis realizar en el curso de vuestra vida, porque no se os exige que lo hagáis todo a la vez. Dedicad todas las facultades de vuestro ser al trabajo de cada día. Aprovechad cada valiosa oportunidad. Apreciad el auxilio que os brinda Cristo y avanzad por la escala del progreso, paso a paso. Recordad que debéis vivir un día a la vez, que Dios os ha concedido un día, y los registros celestiales revelarán en qué forma habéis valorado los privilegios y las oportunidades que aquel contenía. Ojalá mejoréis cada día que Dios os da, para que oigáis la voz del Maestro que os diga: bien hecho, siervo fiel. Mi vida hoy. Vuelve pronto. Búscanos en www.devocionmatutina.com. Bienvenidos al devocional que nos acerca un poquito más a nuestro Creador. En los lugares celestiales de Elena G. de White, 1 de abril, guardia de ángeles. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos capítulo 34, versículo 37. Si pudiera descorrerse el velo y cada uno pudiera ver la incesante actividad de la familia celestial para preservar a los habitantes de la tierra de los engaños seductores de Satanás, para que no sean desviados en su actitud descuidada por la estrategia satánica, perderían una buena medida de su confianza propia y seguridad en sí mismos. Verían que los ejércitos del cielo están en continua lucha con los agentes satánicos para lograr la victoria en favor de los que no sienten el peligro en que están y que siguen en inconsciente indiferencia. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1120. Ángeles están rodeando el mundo, negándole a Satanás las pretensiones de supremacía hechas debido a la vasta multitud de sus adherentes. No oímos sus voces, no vemos con la vista natural la labor de sus ángeles, pero sus manos están unidas alrededor del mundo y con vigilancia incesante están manteniendo a raya las huestes de Satanás hasta que sea cumplido el sellamiento del pueblo de Dios. Como ministros de Jehová, los ángeles tienen poder y gran fuerza y tienen la misión de salir del cielo a la tierra para ministrar a su pueblo. Se les ha encomendado la tarea de contener el poder furioso de aquel que ha salido como león rugiente buscando a quien devore. El Señor es un refugio para todos los que ponen su confianza en Él. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 967. Cuando entregamos todo lo que tenemos y somos a Dios, y somos puestos en posiciones peligrosas de prueba y en contacto con Satanás, debemos recordar que tendremos la victoria si enfrentamos al enemigo en el nombre y el poder del vencedor. Todos los ángeles serán enviados en nuestro auxilio cuando dependemos así de Cristo, antes de permitirse que sean vencidos. Review and Herald, 5 de febrero de 1895. Recomiéndanos y escúchanos en www.devocionmatutina.com. Qué bien que nos hace levantarnos cada mañana y escuchar. Ha llegado el momento de recibir las buenas nuevas para tu vida. Para tu vida. Ven, Señor. Nuestra elevada vocación de Elena G. de White, 1 de abril. Venid a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. Muchos que oyen esta invitación, mientras anhelan reposo, prosiguen transitando por los ásperos senderos, manteniendo sus cargas estrechamente apegadas al corazón. Jesús los ama y anhela llevar sus cargas y a ellos mismos también en sus fuertes brazos. Él quiere suprimir los temores y las incertidumbres que los privan de la paz y el reposo,
pero primero ellos deben acudir a Él y contarle las secretas aflicciones de su corazón. Algunas veces derramamos nuestras dificultades en los oídos humanos y les contamos nuestras aflicciones a aquellos que no pueden ayudarnos, y nos olvidamos de confiárselo todo a Jesús, quien puede cambiar nuestra pena en gozo. Él se propone ser nuestro amigo y caminar junto a nosotros en todos los ásperos caminos de la vida. Él nos dice: yo soy el Señor tu Dios, camina conmigo, y yo llenaré de luz tu senda. Jesús, la majestad del cielo, se propone elevar al compañerismo consigo a aquellos que acudan a Él con sus cargas, sus debilidades y sus cuidados. La invitación que nos hace es un llamamiento a una vida pura, santa y feliz, una vida de paz y reposo, de libertad y amor, y a una rica herencia en lo futuro, la vida inmortal. Es nuestro privilegio tener cada día un recorrido sereno, íntimo y feliz con Jesús. Las señales de los tiempos, 17 de marzo de 1887. El descanso se encuentra cuando se abandona toda justicia propia, todo razonamiento hecho desde un punto de vista egoísta. El reposo perfecto en su amor está en una entrega completa y en la aceptación de sus caminos. Haced lo que Él os ha pedido y estad seguros de que Dios hará todo lo que ha prometido. ¿Habéis acudido a Él renunciando a vuestros expedientes, a vuestra incredulidad y a vuestra justicia propia? Id tal como sois, débiles, desvalidos y listos para morir. ¿Cuál es el descanso prometido? Es la conciencia de que Dios es fiel, de que nunca chasquea a quien acude a Él. Su perdón es pleno y gratuito, y su aceptación significa descanso para el alma, reposo en su amor. Review Dan Herald, 25 de abril de 1899. Escúchanos en www.devocionmatutina.com. Un libro de la famosa escritora Elena G. de White. Llena de amor tu corazón y conoce a un Dios misericordioso, amoroso y real. Exaltad a Jesús. Cada lectura motivará en tu ser la necesidad extrema de decirle al mundo: exaltad a Jesús. Exaltad a Jesús, de Elena G. de White, 1 de abril. El pan de vida. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6, versículo 35. Yo soy el pan de vida, el autor, alimentador y sustentador de la vida eterna y espiritual. Cristo se presenta a sí mismo como el símbolo del pan celestial. Comer su carne y beber su sangre significa recibirlo como a un maestro enviado del cielo. Creer en Él es esencial para la vida espiritual. Los que se alimentan de la palabra nunca tienen hambre, nunca tienen sed, nunca desean un bien más sublime ni elevado. Cristo explicó el significado de sus palabras tan claramente que nadie tiene por qué tropezar en ellas. Su declaración acerca de comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios debe tomarse en un sentido espiritual. Comemos la carne de Cristo y bebemos su sangre cuando por fe nos aferramos a Él como nuestro Salvador. Cristo usó la figura de comer y beber para representar esa amistad con Él, que deben tener todos los que al fin participen con Él de su gloria. El alimento material que comemos es asimilado, lo que da fuerza y solidez al cuerpo. Asimismo, cuando creemos y recibimos las palabras del Señor Jesús, se convierten en una parte de nuestra vida espiritual. Traen luz y paz, esperanza y gozo, y fortalecen el alma, así como el alimento material fortalece al cuerpo.
No es suficiente que conozcamos y respetemos las palabras de las Escrituras. Debemos penetrar en la comprensión de ellas. Debemos estudiar fervientemente. Los cristianos revelarán el grado hasta el cual hacen esto mediante la buena salud de su carácter espiritual. Debemos conocer la aplicación práctica de la palabra a nuestra propia edificación individual del carácter. Debemos ser templos santos en los cuales Dios pueda vivir y caminar y operar. Nunca nos debemos esforzar por ensalzarnos a nosotros mismos por encima de los siervos a quienes Dios ha elegido para que hagan su obra y honren su santo nombre. Todos vosotros sois hermanos. Apliquemos esta palabra a nosotros individualmente, comparando escritura con escritura. En nuestra vida diaria, ante nuestros hermanos y ante el mundo, debemos ser intérpretes vivientes de las Escrituras que hagan honor a Cristo, revelando su mansedumbre y humildad de corazón. Al comer y digerir el pan de vida, revelaremos un carácter simétrico. Por medio de nuestra unidad, apreciando a otro más que a nosotros mismos, debemos dar al mundo un testimonio viviente del poder de la verdad. Cuando los hombres se someten enteramente a Dios, comiendo el pan de vida y bebiendo el agua de la salvación, crecen en Cristo. Sus caracteres se componen de lo que la mente come y bebe. Mediante la palabra de vida que reciben y obedecen, llegan a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, Cristo es ensalzado y no el hombre. Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1109. Exaltad a Jesús. Un libro de la famosa escritora Elena G. de White. Descubre más de estos libros en www.devocionmatutina.com. Los comentarios más selectos de Elena G. de White sobre las verdades fundamentales del cristianismo. La fe por la cual vivo. La razón de ser cristiano a la luz de la Biblia. La fe por la cual vivo. Por la cual vivo. La fe por la cual vivo, de Elena G. de White, 1 de abril. El Salvador de los hombres. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. La muerte de Cristo en la cruz fue consumada por su obediencia voluntaria. De lo contrario, no hubiera habido ningún mérito en ello, porque la justicia no hubiera castigado en lugar del pecador a un ser inocente que no hubiese estado dispuesto voluntariamente a sufrir la pena. Señales de los tiempos, 22 de agosto de 1900. Jesús vivió, sufrió y murió para redimirnos. Se hizo el varón de dolores para que fuésemos hechos participantes del gozo eterno. Dios permitió que su Hijo amado, lleno de gracia y de verdad, viniese de un mundo de indescriptible gloria a un mundo corrompido y manchado por el pecado, oscurecido por la sombra de la muerte y la maldición. Permitió que dejase el seno de su amor, la adoración de los ángeles, para sufrir vergüenza, insulto, humillación, odio y muerte. Camino a Cristo, páginas 6 y 7. La amarga copa estaba colmada para que la viviéramos. Nuestros pecados prepararon la poción, pero nuestro querido Salvador apartó la copa de nuestros labios y la bebió él. Y en su lugar nos presentó una copa de misericordia, bendiciones y salvación. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 73. Podemos regocijarnos en la esperanza. Por sus méritos tenemos perdón y paz.
murió para lavar nuestros pecados, vestirnos de su justicia, prepararnos para la sociedad del cielo, donde podremos vivir en luz por la eternidad. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 316. La fe por la cual vivo. Un libro de Elena G. de White. Descubre más de estos libros en www.devocionmatutina.com. Descubre una experiencia única. La maravillosa gracia de Dios. Un devocional que reforzará tu íntima relación con el Creador. Bienvenidos a La maravillosa gracia de Dios. La maravillosa gracia de Dios de Elena G. de White, 1 de abril. Atraernos a Dios. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías capítulo 31, versículo 3. El Señor de la vida y la gloria vistió su divinidad de humanidad para mostrar al hombre que Dios, mediante el don de Cristo, quiere unirnos con Él. Sin estar en comunión con Dios, a nadie le es posible ser feliz. El hombre caído ha de aprender que nuestro Padre Celestial no puede estar satisfecho hasta que su amor circunde al pecador arrepentido, transformado por los méritos del Inmaculado Cordero de Dios. A este fin tiende la obra de todos los seres celestiales. Tienen que trabajar bajo las órdenes de su general para la restauración de aquellos que por la transgresión se han separado de su Padre Celestial. Se ha ideado un plan por el cual se revelarán al mundo la maravillosa gracia y el amor infinito de Cristo. El amor de Dios se revela en el precio infinito pagado por el Hijo de Dios para el rescate del hombre. Este glorioso plan de redención es amplio en sus provisiones para salvar al mundo entero. El hombre pecador y caído puede ser hecho completo en Jesús mediante el perdón del pecado y la justicia imputada de Cristo. Mensajes para los jóvenes, página 135. En todos los actos llenos de gracia que Jesús realizó, trató de imprimir en los hombres los atributos paternales y benévolos de Dios. Jesús quiere que comprendamos el amor del Padre y trata de acercarnos a Él presentándonos su gracia paterna. Quiere que todo el campo de nuestra visión esté lleno de la perfección del carácter de Dios. Solamente al vivir entre los hombres podía revelar la misericordia, la compasión y el amor de su Padre Celestial, porque sólo mediante actos de bondad podía manifestar la gracia de Dios. Hijos e hijas de Dios, página 141. Cristo vino para manifestar el amor de Dios al mundo, para atraer el corazón de los hombres hacia Él. El primer paso hacia la salvación es responder a la atracción del amor de Cristo. Cristo atrae a los hombres mediante la manifestación de su amor para que puedan comprender el gozo del perdón y la paz de Dios. Mensaje selecto, tomo 1, página 380. La maravillosa gracia de Dios. Un libro de la extraordinaria escritora Elena G. de White. Encuentra muchos más en www.devocionmatutina.com. Si hay incertidumbre en tu vida, alza tus ojos. Si elevas una oración, alza tus ojos. Si tus fuerzas no son suficientes, alza tus ojos. Un libro que tiene hermosas reflexiones de Elena G. de White. Yo voy a vivir en un lugar de amor. Alza tus ojos de Elena G. de White, 1 de abril. Caracteres para el cielo.
¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Malaquías capítulo 3, versículo 2. Quienes profesan ser hijos e hijas de Dios debieran representarlo en carácter. Se nos da ahora la oportunidad de formar caracteres que nos harán idóneos para entrar en el reino de los cielos. Los que guardan los mandamientos de Dios tendrán derecho al árbol de la vida y entrarán por las puertas en la ciudad. Fue por amor que Dios nos dio la ley para que pudiéramos identificar y abandonar los rasgos de carácter que no pueden ser tolerados en el cielo. No entrará allí ningún acusado de robo, de adulterio, de maledicencia o falsedad, porque esto conduciría a otra guerra en el cielo. La ley de Dios fue dada para apartar a los hombres de estas prácticas, a fin de que sus caracteres pudieran ser moldeados de acuerdo con el carácter de Dios. Seguir tras las siempre cambiantes modas de este mundo es hoy la mayor preocupación de muchos. ¿No debiéramos nosotros poner la misma diligencia en amoldar nuestros caracteres de acuerdo con el modelo que se nos da en la palabra de Dios? No piensen que pueden conformarse ahora al mundo, depositando aquí abajo los tesoros y luego, simplemente por haber hecho profesión de fe, estar entre aquellos que entrarán en la ciudad de Dios. No podemos estar en armonía con las leyes que gobiernan el reino de los cielos a menos que primeramente nos conformemos a ellas aquí abajo. Es hora de que todos entreguemos nuestros corazones sin reservas a Dios y le sirvamos inteligentemente como hijos obedientes. Su Espíritu Santo puede moldearnos y formarnos a la semejanza divina. Los miembros de la familia celestial son herederos de Dios y coherederos con Cristo, herederos de los tesoros del cielo. No seguirán tras la ambición y la locura de este mundo acumulando tesoros aquí abajo a costa de la pérdida del carácter cristiano que les aseguraría una vida que se mide con la vida de Dios, una vida libre de pecado, de enfermedad, de tristeza y muerte. Hay muchos hoy que se dejan apartar de la sencillez de la verdadera religión por el estudio de la así llamada ciencia. Existe una ciencia verdadera, la ciencia de la vida eterna. Cuando Cristo vino a nuestro mundo, podría haber desplegado un vasto cúmulo de conocimientos científicos ante la mente de los hombres, pero no lo hizo. Dedicó su vida a enseñar las verdades relacionadas con la salvación del alma. Dios tiene derechos sobre cada facultad de nuestro ser. Su servicio demanda la acción del ser entero de todo corazón, toda el alma, toda la fuerza y toda la mente. El único tema del verdadero valor en esta vida es cómo rendir este servicio completo a Dios. Manuscrito 38 del 1 de abril de 1905. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? Hay grandes tesoros por descubrir. Visítanos en www.devocionmatutina.com. Yo voy a vivir en un lugar de amor. Hay palabras que Dios quiere contarte con ese amor que solo Él nos da. Bienvenidos al devocional. El Cristo triunfante. Podemos crecer en la fe como Moisés. 1 de abril. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hebreos capítulo 11 versículos 24 y 25. Egipto, por ese tiempo, el mayor reino del mundo, le otorgó a Moisés el cargo más honorable, pero él no aceptó la seductora y tentadora oferta, porque se mantuvo como viendo al invisible. La fortaleza de Moisés radicaba en su relación con la fuente de todo poder, el Señor Dios de los ejércitos,
Moisés se levantó muy por encima de todo atractivo terrenal y confió plenamente en Dios. Consideró que pertenecía al Señor. Mientras tuvo que ver con los intereses oficiales del rey de Egipto, estudió constantemente las leyes del gobierno de Dios, y así fue creciendo su fe. Esa fe resultó valiosa para él. Estaba profundamente arraigada en el terreno de sus primeras enseñanzas, y la cultura de su vida debía prepararlo para la gran obra de liberar a Israel de la opresión. Después de dar muerte al egipcio, comprendió que no había entendido el plan de Dios, y huyó de Egipto para convertirse en pastor de ovejas. Ya no pensaba realizar una gran obra, lo que le permitió alcanzar gran humildad. Se disipó la bruma que nublaba su mente y disciplinó su intelecto para buscar su refugio en Dios. Reconoció la presencia de Dios en derredor suyo. Toda la naturaleza parecía estar llena por la presencia del invisible. Conoció a Dios como un Dios personal y mientras meditaba en el carácter divino, ahondó más y más su percepción de la presencia del Señor. Encontró refugio en los brazos eternos. Dios hablaba con Moisés cara a cara, así como un hombre habla con su amigo. Los brillantes rayos del sol de justicia fulguraron en su corazón y en los recintos de su mente. Dios era su refugio, su morada, su hogar. Usted también puede, como Moisés, mantenerse como viendo al invisible. El Señor desea darle una preciosa experiencia. Dios tiene una obra para usted. Puede buscar alcanzar el sentido superior de las cosas que son eternas. Dios está cerca de todos los que lo buscan de todo corazón. ¿Cuáles son las ventajas y honores que el mundo le propone comparadas con los privilegios de los hijos de Dios? Las sombras de la oscuridad muy pronto se disiparán. Ya viene la mañana. El conflicto se acerca a su fin. Hay una corona de vida que se ceñirá en la frente de todo aquel que haya participado en los sufrimientos de Cristo. Carta 21, año 1893. Dios tiene mucho más para nosotros. Visítanos y descubre más de su amor en www.devocionmatutina.com. Elena G. de White nos trae un mensaje especial para este tiempo. Un aporte diario para tu vida. A fin de conocerle, de Elena G. de White, 1 de abril, manantial de toda luz. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús de Nazaret declaró de sí mismo que era la luz del mundo. ¿Qué pensáis de él? ¿Qué posición ocupa entre los maestros religiosos del mundo? Centenares, sí, millares de hombres son reconocidos como grandes pensadores, hombres que especularon, que publicaron sus teorías y encantaron a muchos con sus resultados intelectuales y morales. Estos así llamados grandes hombres que han dejado al mundo los productos de su intelecto han sido catalogados como los hombres más sabios que el mundo haya conocido. Pero no se pueden comparar con Cristo. Había una revelación antes de que surgieran las creaciones del hombre. Su conocimiento finito no es sino el resultado de contemplar las cosas admirables que han estado brillando en nuestro mundo, contenidas en las enseñanzas de Cristo, el más grande de todos los maestros. Siempre que el hombre ha podido elucubrar grandes ideas, han venido mediante Cristo. Cada preciosa gema de pensamiento, cada destello intelectual, es una revelación de la luz del mundo. Así como el sol se compara con las lumbreras menores del cielo, así Cristo, la fuente de toda luz, se comparó con los maestros de sus días. Medidos por las mentes finitas, los hombres son llamados instruidos y grandes, pero con toda su decantada sabiduría, su ciencia y conocimiento, no pueden conocer a Dios y a Jesús, a quien Él ha enviado.
Ningún hombre que jamás haya vivido o que vivirá alguna vez puede pretender ser el guía infalible, el supremo revelador de la verdad. Los hombres pueden procurar alcanzar la más alta norma de sabiduría, pero hay uno, un maestro enviado de Dios, que es más alto que ellos. Ningún maestro humano lo puede igualar. El instructor del joven, 16 de septiembre de 1897. Visítenos en www.devocionmatutina.com. Todos tenemos una meta, un sueño. Bienvenidos al devocional. Has intentado obviar una respuesta. Reflejemos a Jesús de Elena G. de White, 1 de abril. El plan original, comunicación cara a cara. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Génesis capítulo 3, versículo 8. Todo verdadero conocimiento y desarrollo tienen su origen en el conocimiento de Dios. Doquiera nos dirijamos al dominio físico, mental y espiritual, cualquier cosa que contemplemos fuera de la marchitez del pecado, en todo vemos revelado este conocimiento. Cualquier ramo de investigación que emprendamos con el sincero propósito de llegar a la verdad, nos pone en contacto con la inteligencia poderosa e invisible que obra en todas las cosas y por medio de ellas. La mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios, lo finito con lo infinito. El efecto que tiene esta comunión sobre el cuerpo, la mente y el alma sobrepuja toda estimación. En esta comunión se halla la educación más elevada. Es el método propio que Dios tiene para lograr el desarrollo del hombre. Vuelve ahora en amistad con Él, Job 22:21. Es su mensaje para la humanidad. El método trazado en estas palabras era el que se seguía en la educación del padre de nuestra especie. Así instruyó Dios a Adán cuando, en la gloria de una virilidad exenta de pecado, habitaba éste en el sagrado jardín del Edén. Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su hacedor. Creó Dios al hombre a su imagen, Génesis 1:27, con el propósito de que cuanto más viviera, más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador. Todas sus facultades eran susceptibles de desarrollo, su capacidad y su vigor debían aumentar continuamente. Vasta era la esfera que se ofrecía a su actividad, glorioso el campo abierto a su investigación. Tenía el alto privilegio de relacionarse íntimamente, cara a cara con su Hacedor. Si hubiese permanecido leal a Dios, todo esto le hubiera pertenecido para siempre. Habría cumplido cada vez más cabalmente el objeto de su creación. Habría reflejado cada vez más plenamente la gloria del Creador. El infinito autor de todo abría a sus mentes las leyes y operaciones de la naturaleza y los grandes principios de verdad que gobiernan el universo espiritual. Sus facultades mentales y espirituales se desarrollaban en la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, 2 de Corintios 4:6, y disfrutaban de los más elevados placeres de su santa existencia. El huerto del Edén era una representación de lo que Dios deseaba que llegase a ser toda la tierra, y su propósito era que a medida que la familia humana creciera en número, estableciese otros hogares y escuelas semejantes a los que Él había dado. De ese modo, con el transcurso del tiempo, toda la tierra debía ser ocupada por hogares
y escuelas donde se estudiaran la palabra y las obras de Dios, y donde los estudiantes se preparasen para reflejar cada vez más plenamente, a través de los siglos sin fin, la luz del conocimiento de su gloria. La Educación, páginas 14, 15 y 20. Gracias por escucharnos. Ahora queremos invitarte a compartir los tesoros que Dios ha puesto en tus manos. Visítanos y comparte en www.devocionmatutina.com. Ella lo escribió, nosotros la leemos para ti. Hijos e hijas de Dios, un libro de Elena G. de White. Bienvenidos. Qué bueno acompañarnos en estas hermosas reflexiones, hijos e hijas de Dios. Para hoy, 1 de abril, la voluntad de Dios para mí. Analicemos Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, hija mía, tu corazón, y miren tus ojos mis caminos. Amados hermanos, demos a Dios la ofrenda más valiosa que tenemos, nuestro corazón. Él nos dice, hijo mío, hija mía, dame tu corazón. Aunque sean sus pecados tan rojos como la grana, blanquearán como la nieve. Isaías 1:18. Porque los limpiaré con mi propia sangre. Haré de ustedes miembros de mi familia, hijos del Rey Celestial. Reciban mi perdón, mi paz que les doy generosamente. Los vestiré con mi propia justicia, el vestido de bodas, y los prepararé para la cena de bodas del Cordero. Cuando estén revestidos de mi justicia, lograrán alcanzar una norma elevada por medio de la oración, de la vigilancia y del estudio diligente de mi palabra. Comprenderán la verdad y su carácter será modelado por la influencia divina, porque esta es la voluntad de Dios, la santificación de todos ustedes. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Semejante experiencia será de gran satisfacción y consuelo, porque el cielo estará llegando a nuestra vida e infundiendo paz a nuestro espíritu. Quisiera que la juventud comprendiera cuán valiosa es la ofrenda a Dios de un corazón joven, con cuánto amor guardan los ángeles los pasos de los jóvenes que temen y aman al Señor. Los jóvenes que han atesorado en el corazón y en la mente una buena porción de las palabras de amonestación y aliento de Dios, de sus preciosas promesas semejantes a perlas, de las cuales pueden disponer en cualquier momento, serán un canal viviente de luz. Esos jóvenes tienen relación con la fuente de toda luz. El sol de justicia les envía su luz y sus rayos sanadores y su resplandor irradia alrededor de ellos. Una lectura que va directamente a tu corazón. Hijos e hijas de Dios. Visítanos en www.devocionmatutina.com. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta: ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. Qué bueno estar juntos en estas reflexiones que nos ayudan a crecer espiritualmente. Hoy es 1 de abril. Ser semejantes a Jesús tiene una reflexión que compartir. Aparte de Dios, no hay verdadera sabiduría. Proverbios capítulo 3, versículo 13. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia. La verdadera sabiduría es un tesoro tan duradero como la eternidad. Muchos de los que el mundo llama sabios solo lo son en su propia estima. Contentos con la adquisición de la sabiduría mundana, nunca entran en el huerto de Dios para familiarizarse con los tesoros del conocimiento encerrados en su santa palabra. Haciéndose sabios, son ignorantes de la sabiduría que todos debemos tener para ganar la vida eterna. Albergan desprecio por el libro de Dios, el que, si fuera estudiado y obedecido, los haría realmente sabios.
Para ellos la Biblia es un misterio impenetrable, y les son oscuras las grandiosas y profundas verdades del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque no disciernen espiritualmente las verdades espirituales. Necesitan aprender que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y que sin esa sabiduría vale poco su conocimiento. Los que se esfuerzan por lograr una educación científica pero no han aprendido la lección de que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, proceden incapazmente y sin esperanza, dudando de la realidad de todo. Pueden adquirir una educación científica, pero a menos que obtengan un conocimiento de la Biblia y un conocimiento de Dios, no poseen la verdadera sabiduría. El iletrado sí conoce a Dios y a Jesucristo. Tiene más sabiduría perdurable que el más instruido que desprecia la instrucción de Dios. Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1174. La verdadera sabiduría está por encima de la comprensión del sabio mundano. La sabiduría oculta que es Cristo formado en lo íntimo, la esperanza de gloria, es una sabiduría excelsa como el cielo. Los profundos principios de la piedad son sublimes y eternos. Una íntima vida cristiana es lo único que puede ayudarnos a entender este problema y a obtener los tesoros de conocimiento que han estado ocultos en los consejos de Dios, pero que ahora son dados a conocer a todos los que tienen una relación vital con Cristo. The Review and Herald, 18 de julio de 1899, y Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1114. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. Goza y alégrate cada día con una religión radiante. Rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús. Bienvenidos, estamos listos ya para nuestra reflexión de hoy, aquí en Una Religión Radiante. Hoy es 1 de abril, para que no se nos suban los humos a la cabeza. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. Precisamente para que no se me suban los humos a la cabeza, tengo una espina clavada en mi carne. Se trata de un agente de Satanás quien me da bofetadas para que no me ensoberbezca. 3 veces he pedido al Señor que me libre de esto, y otras tantas me ha dicho: te basta mi gracia, porque mi fuerza se realiza plenamente en lo débil. Con gusto, pues, presumiré de mis flaquezas, para sentir dentro de mí la fuerza de Cristo. Aunque el Señor no ha prometido evitarle a su pueblo las tribulaciones, le prometió algo mucho mejor. Le dijo: que dure tu fuerza tanto como tus días. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Deuteronomios 33:25, 2 de Corintios 12:9. Si somos llamados a entrar en el horno de fuego por amor a Cristo, Él estará a nuestro lado, así como estuvo con los 3 fieles hebreos en Babilonia. Los que aman a su Redentor se alegrarán grandemente por toda oportunidad de compartir con Él la humillación y el oprobio. El amor que sienten hacia su Señor dulcifica el sufrimiento por su causa. El discurso maestro de Jesucristo, capítulo 2, página 53. En todas nuestras pruebas tenemos un ayudador que nunca nos falta. Él no nos deja solos para que luchemos con la tentación, batallemos contra el mal y seamos finalmente aplastados por las cargas y tristezas. Aunque ahora esté velado para los ojos mortales, el oído de la fe puede oír su voz que dice: no temas, porque yo estoy contigo, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Isaías 41:10, Apocalipsis 1:18. He soportado tus tristezas, experimentado tus luchas y hecho frente a tus tentaciones. Conozco tus lágrimas, yo también he llorado, he padecido angustias, demasiado profundas para ser susurradas a ningún oído humano. No pienses que estás solo y desamparado. Aunque en la tierra tu dolor no toque cuerda sensible en ningún corazón, mírame a mí y vive. El deseado de todas las gentes, capítulo 52, páginas 455 y 456. Una religión radiante es un libro de Elena G. de White. Visítanos en www.devocionmatutina.com. Rendido a tus pies,
yo quiero estar, mi Jesús. Cuando sientes miedo, Cuando piensas que a nadie le importas. Dios nos cuida. Una reflexión diaria para alcanzar seguridad y confianza en tu vida. Dios nos cuida. Dios me cuidará. Dios nos cuida, de Elena G. de White, 1 de abril. Cercados con la misericordia de Dios. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Salmo capítulo 32, versículo 10. Con frecuencia pensamos que aquellos que sirven a Dios tienen muchas más dificultades que el incrédulo, y que la senda que se les ha dado para recorrer es áspera. Pero, ¿goza impunemente el pecador de su placer mundano? Oh, no. Hay ocasiones cuando el pecador está terriblemente perturbado. Teme a Dios, pero no lo ama. ¿Están los malos libres de chascos, perplejidades, pérdidas terrenas, pobreza y dificultades? Muchos de ellos sufren una prolongada enfermedad y sin embargo no tienen a un ser poderoso en quien confiar. No tienen la gracia fortalecedora de un poder de lo alto para sostenerlos en su debilidad. Confían en su propia fuerza, no tienen consuelo al contemplar el futuro, sino una terrible incertidumbre que los atormenta, y así cierran sus ojos en la muerte sin encontrar ningún placer al mirar hacia la mañana de la resurrección, porque carecen de una esperanza gozosa que les dé la seguridad de tener parte en la primera resurrección. El cristiano está sujeto a la enfermedad, a los chascos, a la pobreza, a los vituperios y a las dificultades. Sin embargo, en medio de todo esto, ama a Dios, elige hacer su voluntad y ninguna cosa aprecia tanto como su aprobación. En las pruebas contradictorias y escenas cambiantes de esta vida, él sabe que hay un ser que conoce todas las cosas, un ser que escuchará con oídos atentos el clamor de los afligidos y perturbados, un ser que puede simpatizar con toda tristeza y mitigar la penetrante angustia de todo corazón. En medio de toda esta aflicción, el cristiano tiene un poderoso consuelo. Y si Dios permite que sufra una enfermedad larga y perturbadora, antes de cerrar los ojos en la muerte, puede soportar todo con gozo. Contempla el futuro con satisfacción celestial. Un corto reposo en la tumba y luego el dador de la vida romperá los sellos del sepulcro, libertará al cautivo y lo levantará de su lecho de polvo, vestido de inmortalidad, para nunca más sufrir dolor, tristeza o muerte. Oh, cuán admirable es la esperanza del cristiano. Quiero que esta esperanza del cristiano sea la mía y que también sea la vuestra. Dios nos cuida es un libro de Elena G. de White. Búscanos en www.devocionmatutina.com. Dios nos cuida. Dios me cuidará. En tu preparación para el cielo, haces tuya la promesa: recibiréis poder. Prepárate a conocer detalles que pueden transformar tu vida. Recibiréis poder, de Elena G. de White, 1 de abril. Iluminados por el Espíritu. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios capítulo 1, versículo 18. El apóstol Pablo suplica:
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19. Sin embargo, la mente primero debe adaptarse a la naturaleza de la verdad a ser investigada. Los ojos del entendimiento también tienen que ser iluminados. Además, el intelecto y el corazón deben ponerse en armonía con Dios, que es la verdad. El que contemple a Cristo con los ojos de la fe no verá gloria en sí mismo, por cuanto la que refleje su mente y corazón corresponderá a la gloria del Redentor. Siendo que la expiación fue realizada por su sangre, el gozo de la liberación del pecado conmoverá su corazón con gratitud. Al ser justificado por Jesús, el receptor de la verdad recibe el impulso de rendirse totalmente a Dios, y sólo entonces es admitido en la escuela de Cristo para aprender del que es manso y humilde de corazón. Al difundirse el conocimiento del amor de Dios en el corazón, el creyente exclama: ¡oh, qué amor! ¡Qué condescendencia! Apropiado de las ricas promesas de fe, llega a ser participante de la naturaleza divina. Al vaciarse el corazón del yo, las aguas de vida fluyen hacia el interior, y entonces la gloria del Señor brilla en él. Mediante la continua contemplación de Cristo, lo divino asimila lo humano. Así es como el creyente es transformado a su semejanza. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, de un carácter a otro, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. El carácter humano se transforma a la semejanza divina. Son los ojos espirituales los que pueden discernir esta gloria. Permanece velada, encubierta en el misterio, hasta que el Espíritu Santo imparte discernimiento al creyente. Review Dan Herald, 18 de febrero de 1896. Recibiréis poder. Es un libro de Elena G. de White. Puedes encontrar mucho más en www.devocionmatutina.com. Profundiza, conoce y aprende más de Dios en Conflicto y Valor. Bienvenido a las reflexiones que nos preparan para el cielo. Conflicto y Valor de Elena G. de White, 1 de abril. Crisis en Israel. Lea Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 6. Hicieron becerro de oro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Salmos capítulo 106, versículos 19 y 20. En ausencia de Moisés, el poder judicial había sido confiado a Aarón, y una enorme multitud se reunió alrededor de su tienda para presentarle esta exigencia. Levántate, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos qué le haya acontecido. La nube, dijeron ellos, se había posado permanentemente sobre el monte y ya no dirigía más su peregrinación. Para hacer frente a semejante crisis hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable, un hombre que considerara el honor de Dios por sobre el favor popular, por sobre su seguridad personal y su misma vida. Pero el jefe provisorio de Israel no tenía ese carácter. Aarón reconvino débilmente a su pueblo, y su vacilación y timidez en el momento crítico solo sirvieron para hacerles más decididos en su propósito.
Algunos permanecieron fieles en su pacto con Dios, pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. Aarón temió por su propia seguridad y en vez de ponerse noblemente de parte del honor de Dios, cedió a las demandas de la multitud. Entregaron de buena gana sus adornos con los cuales él fundió un becerro semejante a los dioses de Egipto. El pueblo exclamó: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Con vileza, Aarón permitió este insulto a Jehová y fue aún más lejos. Viendo la satisfacción con que se había recibido el becerro de oro, hizo construir un altar ante él e hizo proclamar: mañana será fiesta a Jehová. Y el anuncio fue proclamado por medio de trompetas de compañía en compañía por todo el campamento. Con el pretexto de celebrar una fiesta a Jehová, se entregaron a la glotonería y la orgía licenciosa. Cuán a menudo en nuestros propios días se disfraza el amor al placer bajo la apariencia de piedad. Una religión que permita a los hombres, mientras observan los ritos del culto, dedicarse a la satisfacción del egoísmo o la sensualidad, es tan agradable a las multitudes actuales como lo fue en los días de Israel. Y hay todavía Aarones dóciles que, mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia, ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así los incitan al pecado. Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 326 a la 328. Conflicto y Valor es un libro de Elena G. de White. Conoce mucho más en www.devocionmatutina.com. Bienvenido a las reflexiones que nos preparan para el cielo. Cada día con Dios, de Elena G. de White, 1 de abril. Cumplamos los requisitos. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. No exageren tantos los cuidados de la vida que se sientan tentados a dedicarle tiempo a muchas cosas que no son tan esenciales. La gravedad de este asunto me embarga la mente con una fuerza que no puedo expresar. El tiempo pasa y cuando se me presentan las numerosas iglesias que no están preparadas para trabajar por el Maestro y que por el contrario se encuentran en un estado de descuido e indiferencia, me alarmo y pregunto: ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer para cambiar esta situación? Puedo decir: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Marcos 8, 36 y 37. Creo que ninguno de nosotros está en condiciones de comprender que debemos ser colaboradores de Dios. Muchos no entienden lo que significa y lo que abarca la verdadera conversión. Y ahora yo me dirijo a ustedes y a su familia para que despierten y comprendan el solemne deber que tienen de tratar de despertarlos también, con el fin de que sientan la necesidad de velar diligentemente y procurar salvar las almas que perecen sin Cristo. Amonesten cada día a los que no saben que Él se acerca. Ni una jota ni un tilde de los santos requerimientos de Dios serán cambiados jamás para ponerlos a la altura del hombre que no está preparado. Su santa palabra nunca cambiará ni será desechada. El mundo está dormido en sus pecados. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará.
Todos nosotros debemos ser guiados por la palabra de Dios. ¿Qué trabajo nos espera? Y los profesos cristianos no se dan cuenta. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Cuán pocos comprenden la influencia de las cosas pequeñas en esta vida. Los que resistan la prueba de Dios serán aceptados por Cristo. La verdad, la salvadora verdad de la palabra de Dios, cuando se la vive, nos prepara para gozar de la compañía de los redimidos. Dios nos ayuda a apreciar la excelencia moral. Las cualidades mentales refinadas y santificadas valen más que el oro de Ofir. La formación de conceptos morales que concuerdan con Dios es la obra de toda una vida. Enseñen esto, mis queridos hermanos, por preceptos y ejemplos. Carta 37A del 1 de abril de 1903 a los hermanos Burden del Sanatorio de Sydney, Australia. Conoce mucho más en www.devocionmatutina.com.